Nos encontramos en un capítulo más, un episodio más de su podcast favorito, preferido y que va sonando, pastor. Bienvenidos a La Otra Esquina. Mi nombre es Edwin. Samuel Santos. No, pues, en esta esquina sus servidores. En la otra esquina, tú desde casita, donde quieras que nos estés mirando. Así que vámonos preparando con este tema que ha estado retumbando, pastor. Ha estado retumbando, creo que tiene ya mucho tiempo, solamente que como que empieza a dar flote y cuéntenos de qué vamos a estar platicando hoy. Bien, el tema que tenemos preparados para esta sesión, este capítulo emocionante, tiene que ver con algo que creo que también ha repuntado porque socialmente ha tenido bastante auge y todos hemos escuchado acerca del narcisismo. Entonces, el narcisismo es algo que socialmente está afectando, está perjudicando el núcleo familiar. Una persona narcisista en casa es la destrucción total, ¿no? Edwin, ¿qué has escuchado, aprendido, entendido acerca del concepto como tal, narcisismo? Bueno, narcisista es aquella persona que requiere como que el aplauso, requiere ser visto, es caracterizado por una admiración excesiva, ¿sí? O sea, como el centro es él y todo tiene que girar alrededor de él, a tal grado de que tiene que llegar a manipular a las personas y si no lo haces, vas en contra de esta parte, ¿no? Juega con tus sentimientos, juega con tu forma de ser, juega con tu forma de pensar. Hablamos del narcisismo fuera de, ¿no? Sí, claro. Fuera de la iglesia. Persona que juega contigo y cuando tú haces algo mal, esta persona tiende como a hacerte sentir culpable. Bien. Tú fuiste. La autovictimización. Exactamente, algo así. Pero como que te señala, o sea, yo fui el culpable, pero como soy narcisista, te hago víctima, o sea, tú, no es que es por ti. Yo termino siendo la víctima, claro, y tú el culpable. Exactamente. ¿No? Y como la has envuelto tanto a la persona, pues la otra persona llega, no, sí es cierto, soy yo soy el que tiene que cambiar, yo soy el malo, yo tengo que hacer y yo me tengo que esforzar porque tengo que agradarte a ti. No, ok. A ese punto entendemos que la palabra narcisista o la persona narcisista. Y creo que también otra característica del narcisista es que cree siempre tener la razón, ¿no? Sí. Bueno, no cree, él tiene la razón. Él tiene cree tener la razón, sí, cuando sí, la realidad es que no tiene la razón. Es una persona no acepta que le corrijas nada. No, es lo peor que puedes hacer con un narcisista, que le señales o le digas en qué está mal. Órale. No lo acepta. Y bien, es algo que viene a perjudicar cualquier grupo social, cualquier tipo de relación, viene a afectar, ¿no? Personas de narcisismo. He llegado a pensar, Edwin, que creo que todos tenemos algo de narcisismo. Sí. No como una patología mental, no como una enfermedad total o como un cáncer social, pero creo que todos tenemos en nuestro interior como que, pónganme atención, ¿no? Esa pizca. ¿Sabes por qué? Porque a final de cuentas estamos ocupando cuerpos corrompidos, cuerpos caídos. Sí. Y la base de la descomposición de todo esto surgió en el Edén. La tentación que sugirió el diablo fue, van a ser como dioses. Claro. ¿Qué es un dios? El que tiene la razón en todo, el que no tiene un superior arriba de él, el que tiene el poder, el que gobierna, el que es soberano, el que controla todas las cosas. Entonces, si Eva se rindió ante esta... Bendita Eva. Si ella se rindió ante esta propuesta muy jugosa que la serpiente, Satanás, le ofreció, y por esto fue la caída del hombre, creo que entonces el hombre caído sigue aspirando a querer ser como Dios. Y de aquí creo que viene este concepto del narcisismo, algo que quiere ser como un Dios. Claro, ¿no? Sí, en el lugar donde estés, con tus amigos, en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en toda posición que se te dé. Es más, el narcisista siempre va a buscar la posición.
la posición, no la oposición, la posición, el lugar, ¿sí? El lugar. el privilegio. Incluso es preferible patear y dejar tirados en el camino amistades, su propia familia, con tal de tener una posición donde sea visto, donde él pueda dar las instrucciones Así y no es. tener que rendir cuentas a nadie, ¿no? Creo que estos son puntos de vista generales, globales del narcisismo. Sí, creo que lo podemos comparar mucho con lo que mencionaba, ¿no? Todos tenemos en algún punto ese ego, ¿no? Ego. Todos tenemos yo creo que hasta el más humilde de los humildes que ahorita diga, no, yo jamás en la vida. Al presumir esa humildad está haciendo alarde de su ego, ¿no? Yo jamás he tenido ego, no, todos en algún punto hemos sentido ese ego, ¿no? Así es. Como usted decía. Los freudistas y la psicología le llaman el ente del hombre como el ego y el superego, o el superyo, ¿no? Cierto. Entonces, psicológicamente también se ha entendido que esto es algo que domina el pensamiento del hombre, el ego y el superego. Entonces, creo que es algo con lo que mientras estemos en esa tierra, vamos a batallar. Sí. Y todos en alguna etapa de nuestra vida vamos a disfrutar de alguna posición. Por lo menos el día que te casas, sabes que ahora eres autoridad, y cuando no tienes bien dominado esto, fuera de Cristo, esto va a ser siempre una tendencia, y en Cristo aún seguirá siendo una tendencia, pero cada vez, como dice Juan el Bautista, es necesario que Él crezca para que yo mengue. Perdemos el piso, ¿no? Sí. En algún momento todos perdemos el piso, y usted menciona ahorita algo importante, ¿no? Sobre todo cuando tienes un título, ya enfocándonos o metiéndonos, ¿verdad?, en el lado espiritual. Bien. Pero crece mucho o se da mucho cuando das títulos, ¿no? Se sabe que hoy en día es algo, no puedo decir malo, pero en muchas congregaciones se afecta cuando empiezas a nombrar el liderazgo, el famoso liderazgo, ¿no? Sí. En muchos lugares optan por decir, no, aquí no hay liderazgo, somos servidores, y prefieren que no haya nombramientos por este tema, ¿no? Por el tema del... El problema es que ahora está esta nobleza de ser llamados servidores. Hay quienes lo tienen como en gran estima, ¿no? Y dicen, no, tú no puedes entrar porque solamente los servidores podemos tener acceso al pastor. O sea, aún hacen uso, ¿no?, de esa posición de servicio. Sí. Mal entendido, mal enfocado, ¿no? Sí. Estaba leyendo, Edwin, que el término de narcisismo viene de un joven griego, de la mitología griega, llamado Narciso. Que este cuate era demasiado guapo, todo un Edwin, y era muy guapo. Tanto hombres como mujeres se enamoraban de él. Pero él tenía como que se sabía guapo, y tendía por gusto, por deleite, rechazarlo. Hombres y mujeres, ¿no? Ok. Pero en una ocasión una ninfa llamada Eco se enamoró de él y él la rechazó. Entonces su némesis lo castigó de tal manera que en una ocasión su castigo fue llevarlo a un pozo, y en el pozo él se reflejó. Y cuando él se reflejó, él se enamora tanto de sí mismo que termina aventándose al pozo, ¿no? Él quiere captar la belleza, la hermosura, se enamora de él mismo, y termina ahí ahogándose. Según la mitología griega, ¿no? Es donde viene el término él se llamaba Narciso, y de ahí viene el narcisismo. Pero y creo que va muy de la mano, ¿no? Creo que al final el narcisista termina perdido. Exacto. Termina perdido, ha llegado a ese punto de enamorarse de sí mismo, que siente que no se merece ni él mismo. Así es. Que no se merece. Al grano, dijo el Derma. En términos eclesiales, espirituales, la pregunta del milenio después de Cristo es: ¿existirá el narcisismo eclesial? El narcisismo, vamos a llamarle, ¿por qué no?, espiritual, que creo que es mal denominado, pero así es nombrado, ¿no? Ya. Sí, el narcisismo espiritual. ¿Te ha tocado, Edwin, ver, escuchar, ser parte de este tipo que
qué características son visibles en esto. No sé si alguien en la audiencia Comenten o no. puedes comentar ahí a la hora que estés viendo o escuchando este podcast. ¿Qué has visto? ¿Cuál es tu experiencia desde la otra esquina? ¿Cuál es la experiencia del narcisismo? ¿Te ha tocado ser parte de? ¿Has salido tú del narcisismo? ¿La luz de Cristo te alumbró algún día? Puedes ver a amigos, puedes ver incluso en tu iglesia gente que está siendo víctima del narcisismo. ¿Qué comentarios tienes? No, definitivamente lo existe. Lo existe en las iglesias. ¿Cómo pudiéramos definir un narcisismo eclesial o espiritual? Yo creo que parte del mismo significado que hablábamos del narcisista, ¿no? Un narcisista fuera de es alguien que requiere atención. Si lo transportamos en la iglesia, hoy hay mucha gente que requiere esa atención. Un narcisista espiritual o eclesiástico creo que es aquella persona que todo tiene que girar no alrededor de Cristo, sino alrededor de Él. Ok. No es seguir a Cristo, es seguirlo a Él. Es seguir lo que Él piensa, lo que Él cree, lo que Él dictamina, porque Él es el que tiene la visión, es el que tiene el llamado, y tienes que seguirlo tal cual. Y si de momento te empiezas como a salir, ¿verdad? De esa visión, empiezas a notar cosas que tú dices, híjole, esto no está bien, no va así, la Biblia me enseña otra cosa, como empiezan como a señalarte, como a criticarte, como a exhortarte de manera espiritual, ¿verdad? Decirte, no, has perdido tu camino, te has desenfocado, te hace falta más orar, te hace falta más ayunar. Y de alguna manera este narcisista o el narcisista te ha envuelto tanto, ¿verdad? Que terminas creyendo, terminas aceptando esa culpabilidad y decir, sí es cierto, he pecado contra Dios. Y contra el ungido de Dios. Exactamente, he pecado contra Dios por no seguir al ungido. Wow. Le estoy fallando a Dios por no seguir lo que el líder o lo que el pastor está diciendo, ¿no? Sí lo hay, sí lo existe, e incluso yo he sido víctima de esta parte, ¿no? De alguien narcisista en algún punto de mi vida. Sí. Y costó mucho salir de esa parte porque te envuelves tanto, te metes tanto, es tanto tu compromiso con Dios que te ciegas. O sea, llegas a ese punto de decir, no, es que yo lo estoy haciendo por Dios, estoy sirviendo a Dios y con tal de servir a Dios voy a pagar el precio de lo que sea, con tal de que la persona tenga mi aceptación, ¿no? O que me diga, bien, buen siervo fiel. Wow. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Incluso No. creo que ese versículo lo usa una persona narcisista, una persona con cierta autoridad espiritual, Cierto. ¿no? Te dice, cuando tú dices, pastor, no creo poder venir a X actividad porque tengo una actividad con mi familia, con el trabajo, no sé. Sí. Y como que usan a veces este versículo, acuérdate que el que es siervo en lo poco, lo va a hacer en lo mucho. Así es. Entonces a veces como que ocupan, y creo que se cae mucho, Edwin, en la manipulación y control, ¿no? Cierto. Manipulación y control. Y digo, esto es un tema que a lo mejor en la Biblia no vamos a encontrar la palabra como tal narcisista, Sí, no. pero da mucha luz a todo este comportamiento moral y psicológico, Sí, esta te patología afecta. psicológica del narcisismo, porque es una enfermedad mental el narcisismo, a final de cuentas, tiene que ver con la autopercepción Así del es. hombre, ¿no? Sí. ¿Qué frases, Edwin, nos hablas de que te tocó en alguna etapa de tu vida, a ti, no sé si a tu familia completa, que claro que cuando eres víctima afecta a todo, ¿no? Sí. ¿Recuerdas algunas de las frases mal usadas dentro de la iglesia para hacer uso de este? Sí, de este claro. narcisismo? Yo creo que la que más se utiliza, ¿no? Esa famosa Dios me habló, Dios me dijo. Órale. Ese Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró. Siento de parte de Dios. Siento de parte de Dios decirte,
ciertas cosas, cuando a veces no es Dios, ¿no? Eres tú mismo el que le quieres decir a alguien, pero a veces se disfraza. Es que siento de parte de Dios decirte esta parte. Yo sé muy bien lo que hago, porque tengo comunión con Dios, yo tengo mis Oiga, horas con pastor, Dios. pero ¿no cree que podamos hacerle de esta manera? No me puedes cuestionar. Mi decisión es incuestionable, y aguas, ¿no? Creo que son de las frases que más se utilizan. La visión Dios se la da al pastor, no se la da a cualquiera, ¿no? Sí, exactamente. Cosas como esta. Solamente en la iglesia, solamente Dios le habla a través de él. No puede haber alguien que diga, oiga, es que Dios realmente me habló, o sea, o Dios me reveló en sueños. No existe esa parte, solamente es el líder y híjole, afecta mucho porque la gente juega con la fe, juega con tu fe, juega con tu manera de pensar, con tu manera de creer y te va envolviendo, te va llevando a dar más, a esforzarte más, da la milla extra, son otros los versículos. Muy buena, ¿no? Da la milla extra, si recibes una cachetada, pon la otra mejilla, porque es parte del sacrificio. Mejor es dar que recibir. Claro, si Jesús sufrió, también nosotros tenemos que sufrir de la misma manera y tienes que pagar todo ese precio para que puedas ser aceptado por mí, para que puedas recibir mi bendición, ¿no? Y la gente se va. Esa es otra. Mi bendición, pero hablando de la bendición de tu autoridad espiritual, ¿no? Sí. Es que sí. Dios te va a bendecir a través de tu cabeza. Yo soy tu cabeza. Dios me ha puesto por cabeza de la iglesia. Cierto. Esto es una herejía totalmente. Totalmente. Yo creo que no. la misma Biblia nos habla, ¿no? De que en sus tiempos habrá lobos. Rapaces, ¿no? Gente disfrazada. Fíjate, es ahorita que tomas ese punto, Edwin. Yo siempre lo había entendido como que los lobos rapaces siempre tenía que ver con ovejitas o los lobos entre las ovejitas en el redil. Ok. Hace poco tuve la oportunidad de ir a un congreso ahí en México, muy interesante. El congreso hablaba de la suficiencia de las escrituras y el pastor Lucas Alemán exponía y decía esto: cuando la Biblia menciona a los lobos rapaces, siempre estará mencionando a aquellos que estamos detrás de un púlpito torciendo la palabra. Y me encantaba la analogía que él usaba. Es así como Caperucita Roja, que el lobo se viste de algo, engañándole que le va a dar alguna comidita que trae en su canasta. Sí. Es lo mismo que hace el pastor, haciendo uso de la Biblia, creyéndole alimentar a las ovejas, pero realmente quiere algo para beneficio de él. Wow. Entonces, creo que habemos, y voy a contarme, pero habemos gran cantidad de lobos rapaces detrás de un púlpito, torciendo las escrituras para conseguir el interés que yo quiero y no servir a la iglesia, sino más bien servirme de la iglesia. Escuchar temas como: es que no encuentro trabajo, se me complica ya lo laboral, voy a poner una iglesia. O sea, es alguien que realmente viene a servirse de la iglesia. ¿Y cómo lo va a hacer? Manipulándola y controlándola. Eso es tremendo, papá. Eso es tremendo. Existe. Hoy en día, híjole, hay mucha gente que dice: quiero ser pastor. Hoy voy a ser pastor. Como que piensan y sienten que se va a encontrar una mina de oro, ¿no? Y que de ahí puedes... Una mina de lobos. Sí. No, con todo respeto, al final de cuentas es la iglesia de Jesucristo, pero esto es bíblico, ¿no? Cierto. Que vamos a encontrar esto, y digo, desde la parte de la iglesia en cuestión del liderazgo, pues hemos encontrado todo esto, ¿no? Y es que hay que hablarlo como tal, digo, hay que hablarlo como tal. Realmente es cierto, cuando tú, al menos pienso yo por lo que ahorita comparte, pero cuando tú te levantas una mañana y dices: yo voy a poner una iglesia porque de ahí voy a vivir, te vas a encontrar con una mina de lobos. Y desde ahí creo que te califica como un narcisista hecho y derecho. Claro,
pero hay mucha gente que lo ve y manipula a la gente, manipula a la iglesia, y hay creo que una línea muy delgada. Demasiado Creo delgado. que hay una línea muy delgadita en este tema, porque muy probablemente ahorita gente que nos está viendo está diciendo, ¡ah, caray! Yo creo que estoy ahí, creo que así se dirige mi líder, así se dirige donde estoy, pero escuchaba precisamente una persona que decía, la única manera de poder librarte de un narcisista es deshaciéndote de él. O sea, no hay manera. Oye, pero la despedida nunca va a ser romántica, ¿no? No, duele. No, y vas a irte tú como el Malo, El sí, malo. porque entras en esa rebeldía, entras en ese... Incluso hay pastores que te dicen, si tú te mueves de esta iglesia va a caer maldición sobre tu vida. Claro. ¿No? No, yo me topé con líderes que, ok, tú estás yendo en contra de mí, y como eran líderes que tenían ese poder, ¿verdad? Yo les llamo capos, porque a lo mejor se escucha la palabra, pero lo hay, sí lo hay, sí lo existe. Gente con mucho poder dentro del mundo eclesiástico. Sí. Y era gente que decía, tú estás hablando en contra de mí, tú estás yendo en contra de mí, agarro mi teléfono, hago una llamada y te cancelo lo que tengas que hacer, te cierro las puertas de tal lugar, porque estás yendo en contra de mí. Qué feo. Y de momento, tú al ser parte o al estar siendo esa víctima y escuchas, dices, no, sí es cierto, tiene razón, era de Dios que, ¿sabes? Llegas a esta parte, pero a mí me tocó vivir esa mala experiencia, de que con una llamada controlabas, podías mover. Y luego dices, es tu palabra contra la mía. Sí, eso, es tu palabra contra la mía, ¿no? Y desafortunadamente, nos topamos con gente que dice, bueno, pues yo qué voy a decir, o sea, si es cierto, él es el ungido de Dios, él es el que tiene más peso, él es el que tiene más poder, pues sí es cierto, o sea. Ahora creo que también, Edwin, esto es una cadena cíclica, porque quien vive bajo narcisismo, hablemos, por ejemplo, hay estructuras no muy organizadas en donde tal vez tú estás pastoreando esta iglesia, pero tú estás viviendo bajo un narcisismo ya de ciertas autoridades arriba de ti, y estas autoridades arriba de otras autoridades, lo que es el sectarismo, ¿no? Que a veces logramos vivir. Entonces tú, cuando vives bajo un narcisismo, tú tiendes a replicar lo mismo, ¿no? Sí. Sobre tu iglesia, y en tu iglesia, como tú ves este modelo, tú eres el ungido de Dios, Dios habla solo a través de ti, tú eres el vicario, eres el pontífice, tú eres la autoridad absoluta. Entonces, por lo mismo tú tiendes a replicar esto, ¿no? Porque a veces somos víctimas nosotros del narcisismo. Aprendes. Sí. Aprendes las malas prácticas, aprendes las malas mañas, ¿no? Como decimos. Y es cierto porque de repente el que es como el líder, ¿verdad? No el director, o no, hablando de una organización, ¿verdad? Está el director y está el encargado, ¿no? Sí. O el subdirector. De repente nota ciertos patrones, ¿no? En toda esa cadena, y de repente ves al que está de encargado como con esos mismos síntomas del narcisismo, y a ver, nadie me puede decir nada porque yo voy directamente con el bueno, y aguas porque me estás saltando, aguas porque me estás brincando, aguas porque estás yendo en contra de mí, aunque le hagas ver los errores, aunque le hagas ver, oye, es que esto no es así, es que así no es que estás haciendo mal, tenemos que hacerlo de esta manera, va a ser mejor, la Biblia nos marca de esta manera, no, así no es, porque no funciona. Y si vas en contra de mí, voy a ir, te reporto. Y me tocó ver mucha gente despedida. Otros ni gracias te daban, simplemente no te presentes. Hay otra frase
Ay, ¿cómo es? Que ya no eres un hijo, sino un bastardo. Uf, Te vas como un bastardo, ¿no? cierto. Sí, es O sea, tremendo, tremendo, es tremendo. tremendo este tema del narcisismo y creo que siempre ha existido, pero ahorita por el tema de las redes y todo, como que se está dando Claro, más y porque es auge. un tema que socialmente está repicando, ¿no? Sí, 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 Y nos, sí, nos nos venimos a dar cuenta que también existía en el ámbito eclesial, ¿no? claro. Creo que como tú dices, desde tiempo esto ha existido, incluso desde los tiempos bíblicos, Edwin. Ahí en la tercera carta de Juan habla, me encanta que en la tercera carta empieza hablando de uno de sus colaboradores, Gallo, no sé si has escuchado de esta carta. Gallo, una persona muy hospitalaria. Gallo era una persona que disfrutaba servir a Dios, y la manera de servir era hospedando gente y dándoles comida. Ujú. Y él sabía que con eso él estaba haciendo algo para el avance del reino de Dios. Pero después de que habla de Gallo, Juan habla de Diótrefes en la tercera carta de Juan, versículos Ok. 9 y 10. Dice, y también habla Juan de Diótrefes, que siempre quiere ser el primero ante todos. Entonces habla de una persona que siempre busca ser el primero. Incluso dice Juan, cada vez que yo quiero ir a visitar, él se opone. O sea, es alguien que no le gusta someterse a una autoridad. Por llamarle a autoridad, una autoridad sana en tu vida, ¿no? Una autoridad permitida por Dios. Alguien que no acepta la corrección. Creo que también hemos caído en estos dos polos, Edwin, en temas como la honra, por ejemplo, ¿no? Hónrame. Es que honrame, es que la honra, y predicas de la honra y de la honra y de la honra, pero desde un punto de vista donde tú lo que quieres es personas boleando tus zapatos, ¿no? Y Sí, eso que para te ellos estén es honra. sirviendo, claro, ¿Qué honra, bro? que El te estén pastor, sirviendo. por gracia de Dios, tenemos una función, un rol en el cuerpo de Cristo, pero se nos olvida que también somos la iglesia de Cristo, también somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros. Solo hay una gracia que Dios nos ha dado para pastorear, para dirigir un rebaño. Pero Así nosotros es. no somos dueños de la iglesia. La iglesia no tiene que pedirme el permiso a mí, absoluto y autoritario. No. Simplemente sí, hay acuerdos que debemos tener con las personas que Dios ha puesto, y Exactamente. que es necesario vivir en estos acuerdos, ¿no? En esta comunicación y acuerdos con nuestras autoridades permitidas por Dios, porque es bíblico, habla de la autoridad espiritual, someternos a toda autoridad espiritual, pero no en el abuso que muchas Sí, autoridades están queriendo ejercer sobre sus no, liderazgos, sobre sus miembros. no al grado a ver, necesito que me digas qué vas a hacer, a dónde vas a ir, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Ahí es donde ya caemos en esa parte, ¿no? En esos abusos, ¿no? Yo viví un tiempo mm, muy complicado, Sí. muy duro en este tema, hablando del narcisismo. No sabíamos que estábamos metidos en esta parte porque al final tú vas creyendo que lo estás haciendo por Dios. Crees que estás sirviendo a Dios porque estás haciendo prácticas, estás haciendo cosas que dices, ok, sí estoy haciendo mi labor, pero detrás de bambalinas es, "Ay, ahora sírveme a mí, ahora, ahora dame a mí, porque yo te doy, y como yo te doy, tú me tienes que dar. Sí, como yo te tengo aquí, como eres mi hijo, porque te llaman hijo, ¿no? Sí. Esta falsa paternidad espiritual Mm. que también se toma, ¿no? Una paternidad espiritual que existe, es sana, pero hay muchos que abusan de esa paternidad de no es que eres mi hijo y hijo y hijo y hijo y tú te vas, tú te vas, tú te vas y al rato le andas sirviendo, le llevas la comida, eres el chofer, literalmente le limpian los zapatos, le preparas sus maletas, les cargas las maletas porque el ungido va cansado, porque el ungido necesita de mi apoyo y Qué payasada, ¿no? sientes que si no lo haces,
estás fallándole a Dios. Le estás fallando a Dios. Y cuando se enojan sí, es por mi culpa, por mi gran culpa. Y no, perdóname, le voy a echar más ganas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Hasta que llega un punto en el que revientas. Claro. Yo creo que todo el que ha sufrido o ha sido víctima tiene que llegar a ese punto donde dice, ya. Y lo que decía hace rato, la única manera de la que tú te zafas de un narcisista es olvidándote de él. Porque a final de cuentas, el pastor no es la cabeza de la iglesia. Exactamente. Cristo es la cabeza de la iglesia. Si tú estás siendo abusado, el pastor te está diciendo que él es la cabeza y tienes que someterte, no, la cabeza es Cristo. Por causa de Cristo, a veces incluso hay que obedecer, dice la Biblia, a Dios antes que a los hombres. Es bíblico. Sí. Entonces, cuando estás sometido a este principio bajo una persona autoritaria y dictadora, salte. Sí. Salte de eso. No estás mal, Dios no te va a juzgar por eso. Exactamente. ¿No? Ahora, a veces de una manera muy tangible, ¿no? Una persona narcisista es quien solo habla de él, bro. Sí, de él, es el centro. Incluso pastores que llegan a decir, ¿sabes qué? No, o sea, porque hay varios, o sea, no hablo en ningún caso en particular, sí, no. Pero pastores que me ha tocado escuchar incluso. Yo tenía un trabajo y Dios me llamó a pastorearte y yo ganaba cantidades, ¿no? Pero Dios me llamó a pastorearte, así es que ahora tú tienes que honrarme a mí para que yo pueda dirigir tu vida. O sea, ¿qué onda, bro? No me imagino a Dios. La verdad es que Dios no nos necesita, bro. No hay nada que Dios necesite de nosotros. Dios no está en deuda con nosotros. Y son personas que hablan del yo, es que yo, y en sus sermones hablan más de yo que de Cristo. Y llevan a la gente a voltearlo a ver a Él. Claro. Pero no a Cristo. Como la figura. Como la figura, exactamente. Y esta persona conscientemente hace que la iglesia dependa de Él, bro. De que dependa de Él en todo. ¿Y sabes qué es lo más difícil, yo creo? Creo que, no sé, que a lo mejor hasta cierto punto el narcisista no se da cuenta que es narcisista. ¿Crees eso? No creo. A ver. El narcisista no quiere reconocer. No quiere reconocer. No quiere reconocer que lo es. Narcisista, ¿no? Como ¿cómo se le llama? Como cuando al borracho, ¿no? Le dices, eres alcohólico. ¿Cómo se le llama? Es la abnegación, ¿no? La abnegación, exactamente. Ajá. Es el primer problema de los adictos. Es correcto, la abnegación. Y el narcisismo es algo como tal. Exactamente. Pero es una abnegación, ¿no? Es como, o sea, y creo que hay muchos pastores, bro, trabajando para su nombre, que para el nombre de Cristo. Mira, las redes sociales se prestan mucho para esto. Sí. ¿No? Donde la figura, incluso en redes sociales, va a ser siempre el pastor. Van a ser siempre ellos. ¿No? Entonces, son cosas que, yo no sé, o sea, no entendemos esta parte. Y lo que más me entra en conflicto es ver gente que está conforme, incluso, bro. Sí. Que el pastor, es que es mi padre espiritual, es que es mi cobertura espiritual, y es que, así, somos personas iguales en el cuerpo de Cristo. Me tocó conocer un caso muy, muy particular de una persona que hasta la fecha sigue en este lugar, ¿no? No vamos a poner nombres. ¿Por qué no? Pero siguen en este ministerio. Y es tan... Tú te quedas, ¿no? Cuando sales de ese mundo, cuando sales de esa parte, tú te pones a analizar y empiezas a ver qué tiene que estar pasando por la mente de esta persona para seguir ahí. Wow. O sea, no te das cuenta todo lo que estás envuelta, no te das cuenta el grado que te está llevando, al grado de no puedes hacer nada sin avisarle, no puedes ir a ningún lugar sin avisarle, al grado de pedir permiso para hacer algo con tu familia, al grado de, oye, es que
quiero ir a pasear, ¿puedo ir? Y si te dice que no, o sea, Que casi sí, siempre te va a decir que no. claro, Porque si se te va un colaborador de tu iglesia, sabes que ahora tienes que chambear tú. lo haces, o sea, ¿no? exactamente. Entonces te va a decir, no te vas, no te mueves. Lo haces. A mí nos pasó una anécdota muy chistosa. Trabajando en esta organización, pedimos una ocasión, vacaciones, me acuerdo, de Semana Santa. Y esta persona que estaba colaborando también, dijo, bueno, pues vámonos también. O sea, me voy a ir con ustedes, ¿no? A las vacaciones. Ya lo teníamos planeado. Ya teníamos el plan. Nos vamos a ir. Era, creo que Semana Santa. Vámonos a estar un fin de semana, porque hasta eso no tienes No era prolongado. Claro, no estás prolongado. Solamente es un fin de semana y regresan. Y a los días, no es cierto, un día antes de irnos, esta persona, me acuerdo que se mete en la oficina, sale de la oficina y nos dice, ya no voy a ir. Y nosotros, ¿cómo? Ya estaba todo planeado. No, ya no voy a ir. ¿Pero por qué? No, es que pues pregunté esto y todo y pues me dijo, no me dio permiso. Y nosotros así al grado de decir, o sea, no inventes, es tu vida, es tu familia, vas a ir a pasear, ¿por qué? Pero la gente se ha manipulado tanto, se envuelve tanto que lo ven como un dios. Sí, bro, eso exactamente. Lo ves como un dios. Y él busca eso de su gente. Lo ves como el mismísimo Dios, o sea, lo hablábamos ese día, ¿no? Cuando íbamos en el carro de yo soy el ungido, el salvador del mundo, ¿no? Sí. Hay otro también que por ahí anda diciendo otros disparates así similares, que dice el salvador y el ungido de Dios. Pero si pudiéramos poner un ejemplo, está. Mucha gente está. Sí. Mucha gente lo cree, mucha gente, no, sí es cierto, él es, y si vas en contra de él estás mal, y cuidado, y porque estás blasfemando en contra de Dios, y Sí. eso es un problema. Creo que el narcisismo espiritual es un cáncer dentro de las iglesias. Tal cual, bro. Dice la tercera carta de Juan, capítulo... Bueno, ahí tiene un capítulo, versículo 9 y 10, lo que te comentaba hace rato. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Esa es una característica. Bueno, son narcisistas. El que quiere ser todo en la iglesia, el Claro. todólogo en la iglesia, ¿no? Y sí los hay. No, claro que los hay. Y no acepta ningún orden, ninguna instrucción. Versículo 10, por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Un narcisista es aquel que siempre va a hablar cosas que no son ciertas en contra de tu persona. Claro. O cosas que tú le confiesas, las va a usar para compartirlos con otro y generar contienda. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque Diótrefes veía que Juan era una amenaza para él, porque Juan era un ministerio apostólico. Exacto. Y si Juan iba, la gente iba a decir, llegó Juan. ¿Y él dónde iba a quedar? En un término más abajo, ¿no? Cierto. Entonces dijo, no, que no venga Juan. ¿Y qué empezó a hacer? Hablar mal de Juan con otras personas. Un narcisista es aquel que empieza a hablar con otras personas mal de tu vida, bro, dentro de la iglesia. O incluso, algo peor, ese es el narcisista estratégico. Porque llega y dice, hermano, le invito, hay que orar por el hermano Edwin. Él es una buena persona y tiene un ministerio, un llamado de Dios poderoso. Pero pues el enemigo a veces juega con él. Vamos a orar por él. Una falsa piedad. ¿Qué está queriendo hacer? Denigrar tu imagen. Sí. Te está diciendo, Edwin está en pecado. Pero es más estratégico y lo lleva de esta manera, decir, vamos a orar por él. Ayúdeme a orar por él. Yo reconozco el ministerio que él tiene,
pero es que no está bien ciertas cosas. El enemigo se está saliendo con la suya y me duele en el corazón verlo. ¿Cuál le duele, bro? Él quiere verte pisoteado. Claro, quiere ¿No? verte abajo. Exacto, es parte del narcisismo que a veces vemos. Dice, por esta razón, si yo voy a llamar la atención de las obras que hace acusándonos injustamente con palabras maliciosas, no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Se los prohíbe incluso a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Comenta algo que va en contra de lo que está haciendo este pastor narcisista y tu destino va a ser, Claro. eres un hijo bastardo, no mereces estar aquí. Hermanos, Sales. les comento que tal hermano está en pecado porque se quiso rebelar, les prohíbo hablarle. ¡Au! Ese te Quitamos prohíbo. cargos, quitamos cargos, quitamos cargos. Esa es otra buena, ¿no? Te prohíbo. Te prohíbo que les hables. Te prohíbo que... Y pasa. O sea, híjoles, es tremendo ese punto del narcisismo. Estaba viendo también 2 Timoteo capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego dice, termina diciéndole, a estos evítalos. Ahora, No ¿por te qué juntes. dice? Empieza diciendo, ¿vendrán tiempos qué? Vendrán en los postreros días, ¿Qué dice? vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos. ¿Qué es lo peligroso de que vengan estas personas? Y lo termina diciendo al final, que tendrán apariencia de piedad. Es decir, Exactamente. son personas que van a estar en liderazgo en la iglesia. Eso Sí. es lo peligroso. Exactamente. Que van a estar en posiciones de liderazgo, que van a estar como pastores en la iglesia, que van a hacer toda esa lista, pero con apariencia de piedad. Sí. Eso es lo peligroso, bro. Y creo que eso es lo peligroso que estamos viendo Por eso, en la siguiente. por eso es que decía algo también hace rato y creo que es bueno recalcarlo. Creo que si tú estás atravesando una situación similar en tu iglesia, en donde estés, y de repente estás viendo, caray, yo he notado ciertas cosas, he visto ciertas cosas, y hoy en día lo veo un poco más claro, pues huye, huye. Uy, O sea, tenemos que entender algo, que la cabeza es Cristo. exactamente. Es Cristo, y no podemos nosotros tener un mayor concepto, dice, más alto que el que debamos de tener. Cuando nosotros somos cautivados por el amor de Cristo, esto es lo que gobierna nuestras vidas, ¿sí? Y tenemos que entender que somos siervos para la gloria de Cristo. Fuimos creados para la gloria de Cristo, no para la gloria de un hombre. Y creo que este consejo es bueno que te lo lleves. Fuimos creados para la gloria de Cristo, no para la gloria de un nombre, de una iglesia, de una denominación, de un movimiento, no para el nombre de un pastor. Somos creados para la gloria de Cristo, y todo el servicio que tú y yo hagamos debe de glorificar y exaltar a Cristo. Si la gloria está queriendo ser captada por un liderazgo, hermano, ahí no es. Claro. Cristo es tu cabeza. Cristo es el único digno de toda gloria. Así es. Pues creo que es un tema que pudiéramos seguir abundando, pudiéramos seguir platicando. Una frase, cuando Cristo deja de ser el centro, alguien más ocupará el trono. Así. Y muchas veces ese alguien más es el líder, es el pastor, muchas veces. Entonces, esto es lo peligroso de los tiempos. así es. Entonces, si a ti te ha tocado estar en una iglesia así, ora a Dios, habla con el liderazgo que pueda tener alguna de estas pocas características que pudimos hablar hoy. Ora a Dios nuevamente y que te vaya guiando, que te vaya dirigiendo. Si tú has incurrido consciente o inconscientemente en el narcisismo, también ora a Dios, regresa a Dios, pide perdón a Dios. Nosotros somos los amigos de la novia, no somos los dueños de la novia. Pero así como somos amigos de la novia, según lo que dice el evangelista, también somos la novia al mismo tiempo. Entonces no podemos abusar de la novia. Entonces,
Creo que necesitamos la dirección y la guianza del Espíritu Sí, Santo para sí, poder demasiado. percibir estas cosas y escapar. No desviemos la gloria que le pertenece a Dios, que le pertenece a Cristo, y se la esté robando al hombre. Creo que ser valiente es parte de poder escapar. Así A es. veces no queremos escapar por temor a que se nos critique, a que se nos juzgue, a que hablen mal de nosotros, y tenemos ese temor a que digan, es que eres la oveja descarriada, pero hay que ser valientes para decir, a ver, Y es esto que ese no. temor lo infunde el mismo líder narcisista. Exactamente. No te deja juntarte con cristianos de otras congregaciones. No puedes convivir. Y si sabe, hombre, te disciplina. Todos están mal, Todos están mal. pero aquí es la verdad, aquí es lo correcto. Ahora, difícilmente te da un liderazgo. Y cuando ve que tu liderazgo es potencialmente, te lo aplasta, tumba, te ¿cierto? aplasta, porque él tiene miedo a que tu liderazgo lo opaque a él. Sí, ¿no? es cierto. Entonces, son muchas cosas que digo que pudiéramos hoy hablar de esto, ¿no? Así Pero- es. Pero Que, pues que Dios vaya guiando tu vida, y si estás participando en una iglesia bajo estos principios satánicos de narcisismo, pues bueno, ora a Dios, y que Dios te dé la dirección. así es. Pues nos despedimos, Millazo, de un capítulo más, diferente vista, un lugar diferente, bonito. Así que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bendiciones en esta esquina y hasta la otra esquina.